Buenos días a todas las personas que se conectan hasta ahora a esta transmisión del Colegio Eduardo Umaña Mendoza y del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Nos convocan esta mañana a una conversación sobre las y los defensores de derechos humanos, motivada justamente en la trayectoria de Eduardo Umaña Mendoza. Desde el Centro de Memoria consideramos fundamental continuar haciendo memoria sobre el caso de Eduardo Umaña, abogado defensor de derechos humanos de las víctimas y un luchador incansable de los derechos de la ciudadanía ante el sistema judicial. En esta ocasión, como en otras, nos pareció fundamental aunar esfuerzos con el Colegio Eduardo Umaña Mendoza para tener una conversación sobre este tema. Un colegio que además ha trabajado con mucho compromiso el tema de la memoria sobre este caso. Antes de iniciar nuestra conversación que van a moderar Dana Giraldo y María Alejandra Rodríguez del Colegio Eduardo Umaña, queremos presentarles brevemente un video que da cuenta de algunas de las acciones de memoria que se han realizado en la ciudad a propósito de Eduardo Umaña Mendoza. Eduardo Umaña Mendoza fue asesinado en 1998, en abril, un 18 de abril. Los dos hombres y una mujer se identificaron como periodistas, tuvieron un intercambio de preguntas, ellos dijeron que se lo querían llevar. Él había sido abogado por muchos años de víctimas de desaparición forzada, de víctimas de torturas, de víctimas de ejecuciones. Por obvias razones él se paró firme, no quiso salir, no quiso acompañarlos y ellos desenfundaron las armas y lo asesinaron. Y uno de los libros que estaban allí detrás era este libro, El abogado para todos, porque mi papá era también un abogado para todos. En el lomo del libro quedó insertado un proyectil, uno de los proyectiles con los cuales pues lo asesinaron. Era un manual que tenían en la época muchas de las personas que estudiaban Derecho y mi padre lo tenía con él y estaba detrás de sí, en la biblioteca, en su oficina, y pues es para mí altamente simbólico. Yo siempre lo tengo en mi biblioteca como una guía para mí, que también trato de ejercer el derecho y para ejercerlo para todo el mundo. Eduardo fue una de las personas que lideró la defensa de presos políticos en este país y concurrió a la creación del Comité de Solidaridad con Presos Políticos hacia los años 70, mediados de los 70 y después del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en esa misma década. Él después fundó una organización que se llamó ASONALPRO, Asociación Nacional de Profesionales, que a partir del año 80 se convirtió en el colectivo José Alvear Restrepo, ¿sí? Una de las principales organizaciones de defensa y más antiguas organizaciones de defensa de derechos humanos junto con el Comité de Solidaridad con Presos Políticos. Y desde entonces Eduardo siempre fue alguien que se destacó por su inmenso compromiso por las personas perseguidas, por las víctimas de la violencia del Estado. Y él fue un incansable batallador que luchó siempre por la defensa de los derechos humanos y eso le costó la vida. En Colombia es mentira que hay una impunidad general. Hay impunidad para los de arriba y represión para los de abajo. El Consejo de Bogotá dispone bautizar la Plaza de las Nieves como Plaza Eduardo Umaña Mendoza en honor a su memoria. El pensamiento y la labor de Eduardo Umaña Mendoza no es cuestión del pasado. Son un aprendizaje vivo y presente. De hecho, nos recuerda constantemente los muchos sueños que nos faltan por cumplir. Por lo tanto, la apuesta es que esta plaza que lleva su nombre transmita los aprendizajes, el legado ético de Eduardo Umaña Mendoza, que se convierta en un lugar vivo, que rinda homenaje a los defensores y las defensoras de derechos humanos, y que nos recuerde a todos los colombianos y a todas las colombianas que la labor de los defensores de derechos humanos ha sido fundamental para hacer de Colombia un país mejor. No hay muerte que pueda con tu vida, no hay olvido mayor que tu recuerdo, no hay generosidad más valiente que morir por los demás, no hay necedad más dulce que luchar por la justicia, no hay un día sin ti estando tan adentro, contigo siempre.
Muy buenos días. El pasado 18 de abril conmemoramos 23 años del asesinato del abogado, defensor de derechos humanos. Este crimen continúa en la impunidad. Buenos días. Entonces, conmemorar la vida de Eduardo Umaña debe significar que hoy nos preguntemos sobre las implicaciones que tienen nuestros proyectos vitales en la situación del país. Por lo tanto, celebrar la memoria de Eduardo Umaña también significa que hagamos una pausa en el camino, reflexionemos y nos preguntemos qué nos puede aportar su testimonio el ejercicio de nuestra vida cotidiana a nivel personal, pero también en relación con la familia, el barrio y como ciudadanos, de tal manera que podamos habitar de nuevas maneras y con nuevas miradas estos espacios. ¿Ya tenemos al rector? No, Aleja, infortunadamente el señor rector tiene algunas dificultades de conectividad, entonces pues vamos a continuar con nuestro primer invitado. Bueno. Estamos con Camilo Umaña, abogado y docente de la Universidad Externado de Colombia, un amigo de la casa e hijo de Eduardo Umaña. También nos acompaña Daniel Contreras, líder juvenil, estudiante de la Universidad Santo Tomás y orgullosamente egresado del Colegio Eduardo Umaña Mendoza. Nuestra invitada es Diana Sánchez, defensora de derechos humanos y directora de la Asociación Minga. El cuarto invitado es el profesor Manuel Enrique Garzón, docente muy querido de nuestra institución. Les agradecemos estar en este espacio virtual y les recordamos que en este momento nos están viendo las comunidades educativas de varios colegios de la ciudad y muchas personas que nos siguen a través de las redes sociales del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Bueno, pues buenos días a toda la comunidad del Colegio Eduardo Umaña Mendoza. Un saludo especial también para el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y para todos los amigos, las amigas que se unen a esta transmisión que a buena hora rinde homenaje a la memoria de mi padre en un aniversario más del fatídico hecho de su asesinato, pero que además conmemora y honra también su labor, pero con su labor, la de los y las defensoras de derechos humanos en el país, una labor que está siendo fuertemente hostigada y atacada. Tengo entendido que lo que vamos a hacer es más un conversatorio, ¿no es así? Entonces creo que por ahora solamente presento mi saludo. En efecto, Camilo, entonces vamos a compartirte un conjunto de preguntas que elaboraron algunos y algunas estudiantes del Colegio Eduardo Maña Mendoza y pues que han querido registrar en video para este ejercicio. Buenas tardes, soy Alison Cardona y esta pregunta es para los conferencistas. ¿Por qué a nuestros gobernantes no les interesa que tengamos un pensamiento crítico en la materia de derechos humanos? Buen día, mi nombre es Luis Alejandra Rodríguez Sánchez. No, Soy la pero consejera del Alejandra, colegio me del acaba de curso decir a mí. 4. Mi pregunta va dirigida a Camilo Umaña. Mi pregunta es, ¿qué enseñanzas le dejó tu padre a la sociedad? Michael Esteban Holguín García, del curso 404 del Colegio Eduardo Umaña Mendoza. Esta es una pregunta dirigida al señor Camilo Umaña. ¿Por qué decidiste seguir las huellas de tu padre siendo defensor de los derechos humanos? Buenas tardes, soy Alison Cardona y esta pregunta va para Camilo Umaña. ¿Cómo representarías el legado de tu padre? Buenos días, mi nombre es Ani Ávila, soy del curso 903 y mi pregunta es para Camilo Umaña. Tu padre luchó a su manera por los derechos humanos.
¿cuál es la tuya? Buenas tardes, soy Paula Hernández del curso 11-4, Cabildante Estudiantil. Nuestra pregunta es ¿qué cree que pensaría su padre de los derechos humanos estando hoy aquí? Muchas gracias. Bueno, todas casi que preguntas muy difíciles y muy interesantes las de los estudiantes del colegio. Lo que me alegra en suma, aunque dificulte mi tarea de responder, creo que enaltece también la educación y la aptitud crítica que están teniendo a raíz de su educación en el colegio, entonces eso me alegra muchísimo. Yo no quiero como monopolizar, digámoslo así, el espacio, pero sí me gustaría decir un par de asuntos sobre las preguntas que me han hecho. La primera pregunta que hacían a la generalidad de los conferencistas era por qué no les interesa, digámoslo así, a los gobernantes, que tengamos un pensamiento crítico en materia de derechos humanos. Yo creo que es una pregunta muy importante porque nos llama a pensar sobre qué puede consistir eso del pensamiento crítico. Me gustaría pensar, desplazar un poco la pregunta del no les interesa al qué nos interesa a nosotros. Eh, Creo que es muy importante que como estudiantes del colegio, pero también en general, pues la comunidad y la ciudadanía se ponga a pensar, a reflexionar cuál es su interés en el pensamiento crítico frente a los derechos humanos y eso para qué puede servir. Entonces, si yo soy estudiante del colegio Eduardo Umaña Mendoza, la pregunta es, yo pienso críticamente en los derechos humanos, ¿qué pienso y por qué y hasta dónde? Entonces, creo que hay que desplazar muchas veces la pregunta del a quién le puede interesar a cómo nos puede interesar a nosotros mismos. ¿Mm? Muchas de las más hermosas obras de arte, de las más complejas ideas académicas, intelectuales, han nacido en espacios de gran presión social, de autoritarismo, de disminución de las libertades públicas. Entonces, digámoslo así, que las personas, los genios de la humanidad y los ingenios no se han concentrado en pensar hasta dónde les pueden permitir pensar críticamente, sino que se han concentrado en reflexionar cómo pueden llevar lo que tienen a un siguiente nivel, cómo pueden expresar sus pensamientos y generar en realidad unas ideas suficientemente potentes. Eso me parece que es una clave importante. Eh, Hay una pregunta que me parece que tiene que es como dos caras de una moneda, que es ¿por qué decidí seguir las huellas de mi padre y cómo representa el legado de mi padre en mi vida y en general para la sociedad? Y pues es una pregunta que me parece muy apta porque muchas veces podríamos pensar que la memoria y los legados son especies de fardos, como grandes cargas que las personas se ponen a cuestas con las cuales tienen que arrastrar su vida y tratar de negociar y vivir. Pero realmente yo no represento así, digámoslo así, el legado de mi padre, sino que yo siempre he puesto como la idea mental de un gran árbol, una ceiba, por ejemplo, en donde yo puedo acudir en los días de mucho sol o para guarecerme de la lluvia, pero que está allí. Si yo la quisiera cargar, el árbol, yo pues le quitaría su vida y le quitaría su razón de ser. Y además no está hecho para ser cargado, sino está hecho para tener vida y para dar nuevas vidas. En los árboles viven muchas formas de insectos, de aves. En los árboles encontramos sombra, pero también encontramos esa pasividad musical que nos brinda con el viento. Entonces, yo considero que la memoria es eso, hay que estarla alimentando, pero no hay que cortar su vida. Nadie en sí debe
cargársela y resumirla, sino que debe ser parte de esos, digámoslo así, vidas que nos acuden a cada momento. En ese sentido, pues mi interés, mi vida no estaba enfocada en seguir unas huellas, sino en comprender que esas huellas existen, en reivindicar las raíces y las trayectorias, con muchísimo orgullo del legado de mi padre, por supuesto, pero con la convicción de que cada quien tiene que tratar de implantar sus propias huellas. Muchos tenemos pies más pequeños, pasos más largos, más cortos, pero son ese intento de hacer nuestras propias huellas lo que nos hace también vivos y seres humanos. Creo que siempre para los queridos y las queridas estudiantes del Colegio Eduardo Umaña, es importante reflexionar que más que buscar el destino de la vida, para mí es muy importante buscar las misiones, la razón de ser, qué nos hace vibrar y qué nos hace sentir más allá de estar vivos, sentirnos realmente reivindicados y realmente concentrados en la vida. Y esto va también un poco ligado con la pregunta de un poco cuál es la manera de reivindicar esos derechos y qué pensaría mi papá sobre el tema de los derechos humanos. Hemos hablado tanto, hemos intercambiado tanto con los estudiantes del Colegio Eduardo Umaña en muchos espacios, en muchos años. Ahora lo recordábamos con los profesores, que hemos tratado de hacer tantos actos de memoria, de sostener un poco la razón de ser también del colegio, que es la reivindicación de los derechos de la comunidad de la localidad de Usme, pero también pues, de las personas más desfavorecidas también socioeconómicamente, pero también de las personas que luchan y que piensan y que quieren y que necesitan un país también con plena vigencia de los derechos. Yo creo que para todo el mundo es muy importante, para ser defensor de derechos humanos, creo que hay que tener 3 condiciones básicas. No importa su origen, su profesión, su formación, de dónde provenga, a dónde vaya, pero 3 requisitos básicos creo que son muy importantes. El primero es amor por la vida, y eso tiene que ver con, pues, una relegación, digámoslo así, de agendas de muerte. Es la vida, el valor. Y como es la vida, el valor, es la vida por lo que se obra y la vida por lo que se piensa y la vida por lo que se siente. Es cuidar los seres vivos, ¿sí? Es cuidar nuestra naturaleza, es cuidar a nuestros prójimos, es cuidar nuestra sociedad que permanezca con vida y una vida cualificada, una vida digna, una vida justa. En ese sentido, creo que el segundo, digámoslo así, requisito, si hubiera una lista tal de requisitos que les propongo, es convencimiento en la justicia social. Para poder defender los derechos hay que convencerse, hay que comprometer el pensamiento crítico en la justicia social, en que las condiciones de vida no pueden ser sino unas condiciones que busquen la justicia para la generalidad de la sociedad. Si nos quedamos con unas condiciones de vida en la cual persista la miseria humana, en la cual prevalezcan los intereses individuales, egoístas y únicos de élites, de poderosos, en donde no hayan condiciones de desarrollo pleno y de oportunidades para la mayoría de la sociedad, para el conjunto de la sociedad, donde no podemos pensar en colectivo, allí no hay una práctica de justicia social. Tenemos que convencernos en la justicia social. Y lo tercero es insistir. Esto lo hablábamos justo también cuando nos juntábamos ahora con los profesores, con el profesor Douglas, Sebastián, el profesor Manuel, y decíamos, uy, ¿cuántas veces nos hemos juntado? ¿En cuántos escenarios? En el Teatro León de Greiff, en la Universidad Nacional de Colombia, en la Plaza de Eduardo Umaña, antes conocida como Plaza de las Nieves, en el centro de Bogotá, en el Colegio Eduardo Umaña, en tantos escenarios que nos hemos juntado para tratar de hacer memoria, de refrescar, de tratar de generar una agenda de reivindicación de los derechos, que lo que nos encontramos es que los derechos humanos en realidad son un camino de insistencia.
Es decir, y esto compromete nuestro actuar. Los derechos humanos tienen que traducirse en una acción. No pueden ser sencillamente un verso, unas palabras vacías. Tiene que traducirse en acción. ¿Qué hace usted por la reivindicación de esos derechos? Y todos hacemos de una forma diferente. No todos necesitamos ser abogados, no todos necesitamos ser personas expuestas públicamente, pero sí necesitamos saber que los derechos se pueden hacer vigentes desde nuestra casa, desde nuestro barrio, desde nuestra localidad, desde nuestro colegio, por supuesto. Eso quiere decir que cada vez que sentimos ese amor por la vida, que pensamos en un convencimiento por la justicia social y que actuamos insistiendo y persistiendo en la vigencia de los derechos humanos, allí estamos defendiendo los derechos humanos. Y eso, en eso consiste ser defensor de derechos humanos. Ya luego todos le ponemos el aditamento que queramos. Recuerdo una discusión en el Colegio Eduardo Umaña cuando decían, pero es que nosotros queremos ser técnicos, queremos ser ingenieros, queremos ser artesanos. El proyecto educativo en derechos humanos, ¿cómo nos puede comunicar con esta vocación? ¿Mm? Y recuerden esa discusión que decíamos, bueno, pero es que la magia o lo importante de los derechos humanos es que usted sea artesano, ingeniero, técnico, miembro de una comunidad que se quiera dedicar a las labores de la casa, usted, si no tiene claros y si no reivindica esos derechos, pues va a llegar a generar esquemas de injusticia social, a reproducir muchísimos de los vacíos de nuestra sociedad. Por ende, la vigencia de los derechos humanos es que si yo voy a estudiar en la universidad, si voy a ser un estudiante del Colegio Eduardo Umaña, como de otro colegio, si el día de mañana me traslado, si voy a ser docente del Colegio Eduardo Umaña, si voy a ser rector del Colegio Eduardo Umaña, pues yo tengo que pensar y tener al menos una reflexión, una actuación sobre el tema de derechos humanos para comprender que, digámoslo así, el intercambio de amor por la vida, de convencimiento en la justicia social y de insistencia por esos derechos es un camino que dignifica la vida, no solamente, sino que también pues nos puede dar otra alternativa, nos puede dar otra alternativa de vivir de una mejor forma. Entonces, yo creo que de mucho que puede ser dicho, yo quisiera reservar mis palabras hasta este punto para intercambiar también con las otras personas que están participando y no extenderme de más. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Camilo y damos paso a nuestra siguiente invitada, Adriana de la Asociación Minga. Quisiéramos preguntarte lo siguiente. ¿Por qué es importante la labor que desarrollan los y las defensores de los derechos humanos en el país? ¿De qué manera podemos todos y todas como sociedad respaldar la labor de quienes defienden los derechos humanos? Y por último, ¿cuáles son las principales afectaciones, riesgos y amenazas que viven los defensores de los derechos humanos? Hola, Dana, buenos días a todas las estudiantes, a toda la comunidad educativa, a Camilo y bien, a todos los que han creado este espacio de reflexión en esta fecha de conmemoración de la pérdida tan grande de nuestro gran compañero Eduardo Umaña Mendoza. Y quisiera decir, antes de responder a estas valiosas preguntas, que Eduardo Umaña Mendoza es también creador de la Asociación Minga. Por su cabeza pasó la construcción del espacio Diana, hace escúchame. Diana, escúchame, tenemos como una dificultad pequeñita con tu audio. Si quieres verificar el micrófono, por favor. Voy a ponerme entonces los audios, a ver, el audio, a ver, los audífonos, a ver si mejoro. No te preocupes, cosas de las transmisiones ahora en la pandemia. Sí, hemos aprendido. Ahora mucho un poco. Ahora mucho mejor. Bien. Adelante, muchas gracias, Diana. Hemos luchado con esta tecnología. Bien, pues quería decirles, si no me escucharon bien, que para nosotros es muy grato como Asociación Minga participar en este espacio, porque Eduardo Umaña Mendoza es también constructor, por la cabeza del pasó la creación de la Asociación Minga hace cerca de 30 años. Así que, pues, para nosotros es muy importante, muy valioso. Eso es definitivo. Lo otro es que Eduardo
Umaña Mendoza sigue siendo un referente muy importante para los defensoras de derechos humanos, para el liderazgo social en el país, para como los abogados y abogadas, como lo decía su hijo Camilo con el libro, porque es un referente de persistencia, de dinamismo, de lucha por defender los derechos de las personas, no solamente vulnerables, sino también quienes luchaban por los derechos en general. Pero también quiero reconocer acá el valor del Centro Distrital de Memoria de Paz y Reconciliación. Nosotros, como Organización Defensora de Derechos Diana, Humanos, seguimos con problemas. sí, Diana, mil disculpas, nos están escribiendo a través de los comentarios en YouTube. No sé qué podríamos tratar de... Hagamos una cosa, intervenga otro mientras yo me cambio de datos. No hay ningún ¿Me salgo? inconveniente. Mil disculpas, Diana. Cambio de datos, ¿vale? No, soy yo la que ofrezco excusas. Entonces nos disculpamos mutuamente, no te preocupes. Continuemos con nuestro tercer invitado, es el profesor Manuel Enrique Garzón. Pero antes de darle la palabra a nuestro profe, les queremos compartir una de las frases emblemáticas de Eduardo Umaña Mendoza. En Colombia tiene que prohibirse constitucionalmente el servicio militar obligatorio a nivel medio y universitario, para que los jóvenes con cierta educación y conocimientos puedan generar propuestas de cambio y progreso para el país. A la juventud no se le deben dar como opción las armas, sino plantearles la posibilidad de prestar un servicio social dirigido a las clases populares. Profe Manuel, sus preguntas son las siguientes. ¿Cuál es la relación entre la construcción de verdad en nuestro país y la defensa de los derechos humanos? Y por último, ¿cómo usted desde su rol de educador fomenta la defensa de los derechos humanos? Muchas gracias, María Alejandra, muchas gracias, Dana, y saludos a todos los compañeros de este conversatorio y a toda la comunidad que nos escucha y que nos está viendo en esta transmisión. Pues bueno, ¿cómo se puede relacionar la construcción de la verdad y la defensa de los derechos humanos? Yo pienso que lo primero que es necesario hacer para construir verdad, como bien dice la palabra, no establecer la verdad, sino construirla, buscarla, es el reconocimiento del hecho de que nosotros como país vivimos en conflicto. Es decir, somos un país en guerra. De tal manera que no podemos tapar el sol con un dedo y decir, bueno, es que en Colombia no hay masacres, sino hay asesinatos colectivos. O pues que el tal paro que se pretende que va a haber en los próximos días en búsqueda de reaccionar frente a las intenciones que se tienen de implantar una reforma tributaria, pues eso no existe, no, el pueblo está contento, no. Entonces, lo primero que hay que hacer es el reconocer que somos un país que vive la crudeza de la guerra. Y pues para eso hay cifras que nos demuestran que nosotros somos un país que vive en conflicto, que vive en guerra. Sabemos que tenemos 4.750.000 personas que han sido víctimas del desplazamiento forzado, es decir, que han tenido que salir de su territorio y no porque han querido, sino porque les ha tocado, porque está en juego la vida. Tenemos que pues ha habido desde el 2012 pues desde 1980 hasta 2012, pues más de 150.000 asesinatos selectivos, es decir, que no se pueden considerar como que son víctimas de la delincuencia común o algo así, o de un accidente de tránsito, no, sino que son personas que fueron elegidas, podríamos decir de una manera muy cruel, marcadas para morir. Se les puso una diana, una mirilla en su cuerpo, en su humanidad, para quitarlas del camino. También tenemos en Colombia
más de 25.000 personas que han sido desaparecidas. Y pues también, digamos que esas son cifras bastante frías y que de pronto, pues para algunas personas puede que no signifique nada, pero es simplemente para decir, en Colombia estamos viviendo un conflicto, estamos en guerra. Bueno, claro que a algunas personas la guerra les llega por televisión y entonces pues ven la guerra por televisión como si se estuviera viendo una película del oeste, del lejano oeste, como alguna realidad que no nos toca. Pero entonces ese digamos que es el primer paso. Y pues si ya damos ese primer paso y sabemos que somos un país en conflicto, que la única manera que tenemos nosotros de resolver los problemas es dándonos bala, entonces el segundo paso es tratar de sentarnos, como ya ha habido espacios de salas de diálogo donde las partes en conflicto se encuentran y pues empiezan a dialogar. A ver, ¿por qué nos estamos matando? ¿Por qué históricamente nos hemos estado matando? Y por lo tanto, pues ya hemos tenido unas experiencias bien interesantes que hacen posible que en esas salas, en esos espacios de encuentro, en esas mesas de diálogo, llamémoslas de esa manera, pues tratemos de interpretar por qué somos así, por qué nos estamos dando bala, por qué nos estamos desapareciendo, por qué nos estamos torturando, por qué estamos colocando minas, por qué hay pues esas masacres, por qué hay esas asesinatos de jóvenes que aparecen después con uniformes de camuflaje, en fin, y las botas nuevas. Bien, entonces, pues en ese sentido es necesario saber qué es lo que nos está pasando, comprender cuáles son las motivaciones que se tienen para ir al conflicto, escuchar las voces de los actores del conflicto, pero sobre todo desde las víctimas, porque pues tradicionalmente la historia se ha construido desde la perspectiva de los vencedores y no de los vencidos. Entonces hay que escuchar también cuáles son las razones de los vencidos, es decir, de las víctimas. Y pues en ese sentido, pues en Colombia hemos tenido ya, o bueno, existen en ese momento vigentes dos escenarios a través de los cuales se están dando esos diálogos. Uno es la Comisión de la Verdad, donde pues precisamente se trata de poner en diálogo a las víctimas, es decir, a los diferentes actores del conflicto, y también la Jurisdicción Especial para la Paz, la llamada JEP, que pues busca que esos procesos no se repitan, es decir, que se conozca la verdad, que haya procesos de justicia, que haya procesos de verdad, de reparación, y que haya procesos de no repetición. En ese sentido, pues, digamos que ya hay dos escenarios y que pues cuentan con pues, grupos de apoyo donde pues, se están también dando esos diálogos. Entonces, en ese sentido, pues hay que decir que también a la sociedad civil, digamos a las personas que no están directamente relacionadas en el conflicto, también nos compete un proceso de crecer en conciencia, tomar conciencia, de hacer un proceso de mirar que pues tenemos que hacer una apuesta por la paz. Ya sabemos que en el año 2016, por ejemplo, se le preguntó al país en el referendo, se le preguntó al país, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo con los procesos de paz que se estaban dando en ese momento entre el gobierno y la guerrilla de las FARC? La gente mayoritariamente dijo que no estaba de acuerdo. Entonces, pues uno dice, oiga, ¿cómo? Desde cuando lo miran a uno desde otros países, dicen, oiga, pero ¿cómo es posible que el pueblo colombiano haya votado mayoritariamente que no está de acuerdo con unas políticas de paz?
Eso quiere decir que nosotros también tenemos que ir desarrollando un conocimiento, pues, que vaya también, pues, que proponga paz, que seamos tengamos un pensamiento crítico, como lo decía Camilo, que pues nos ayude a ir tomando decisiones inteligentes en favor de la paz. Eso en primer lugar con respecto a la primera pregunta. Y en la segunda pregunta me decían pues que yo como desde mi rol de educador, de qué manera estoy fomentando la defensa de los derechos humanos. Y yo no quiero responder a manera individual o a manera personal, sino quiero hacerlo como parte de la comunidad educativa a la que pertenezco, que es a la comunidad del Colegio Eduardo Umaña Mendoza. Y pienso que desde la institución educativa, pues en primer lugar hay que decir que el colegio no es simplemente un monumento gris donde se honra o desde el cual se honra la memoria del abogado Eduardo Umaña Mendoza, sino que pues básicamente me gusta decir que el colegio es un lugar donde la memoria está viva, donde la memoria de Eduardo Umaña Mendoza nos moviliza en primer lugar a plantear nuestros proyectos de vida, a mirar de qué manera a través del proyecto educativo institucional ponemos en diálogo los procesos académicos con las realidades que se viven en la comunidad. A esto le llamamos pedagogía crítica. Entonces, ¿de qué manera, digamos, hacemos defensa de los derechos humanos? A través del desarrollo de un proyecto educativo institucional que busca que, pues digamos que básicamente tres pilares fundamentales. Uno, el análisis crítico de la realidad. Es decir, lo que pasa en el contexto, lo que pasa en la realidad, no tiene que ser ajeno a la clase, sino que por el contrario, digamos que el entorno, las problemáticas que pasan que pues están en la vida cotidiana son llevadas al aula y pues problematizadas desde las diferentes disciplinas, y a partir de allí pues se busca entonces mirar de qué manera podemos gestionarlas. En segundo término, una vez que pues hacemos el análisis crítico de esas situaciones, miramos de qué manera nosotros no solamente nos quedamos de una manera pasiva y contemplativa y manicruzada mirando esos problemas, sino de qué manera podemos generar proyectos que impacten en esa realidad, o podemos aportar o podemos unirnos a colectivos o a personas o a proyectos que ya están marchando, que nos ayuden a desarrollar pues a generar proyectos que nos ayuden a impulsar que las cosas cambien. Y finalmente, pues esa es la manera de ejercer el liderazgo. Entonces el liderazgo en el Eduardo Umaña Mendoza, que es un liderazgo cooperativo, solidario, comunitario, entonces no consiste en tener la escarapela que dice líder o el brazalete o el pito, sino es básicamente el líder humanista es esa persona que analiza críticamente la realidad, que gestiona o que identifica las problemáticas y aporta constructivamente para ello. En ese sentido, pues, y para concluir, podemos decir entonces que pues a todos nos compete reconocer que pues tenemos que ser buscadores de esa verdad, y pues en la medida en que esa verdad se vaya esclareciendo, vaya surgiendo como las raíces de la violencia en Colombia, entonces también nosotros podemos ir pues reconociendo el camino de las personas que trabajan para que pues la vida sea pues en paz. Y pues termino diciendo como la copla, termino diciendo la copla de Velosa, que dice que lo poco que cuesta un tiple y lo bonito que suena, y lo mucho que cuesta un rifle y lo tan feroz que truena. Entonces, sí, es como un compromiso para construir, para que seamos todos constructores de paz, pero no la paz de los cementerios donde nadie dice nada, donde nadie
pues donde nadie chista nada, sino pues una paz que sea como el producto del reconocimiento de los derechos humanos para todos. Muchísimas gracias. Agradecemos al profesor Manuel por su intervención y damos paso a nuestra invitada Diana de la Asociación Minga. Tus preguntas son las siguientes. ¿Por qué es importante la labor que desarrollan los y las defensoras de los derechos humanos en el país? ¿De qué manera podemos todos y todas como sociedad respaldar la labor de quienes defienden los derechos humanos? Y por último, ¿cuáles son las principales afectaciones, riesgos y amenazas que viven los defensores de derechos humanos? Hola María Alejandra, yo espero que esta oportunidad sí pueda escuchar bien. Quiero saber si me están escuchando bien. En efecto, todo perfecto. Bueno, a mí no siempre me va bien con la tecnología, es más, he estado en zona rural y me va mejor en zona rural que aquí en la ciudad de Bogotá. Bueno, pues estaba en la primera parte diciendo que felicitaciones a este espacio, felicitaciones a las estudiantes. Creo que es posible que ustedes estén empezando a transitar de esta manera el camino de la defensa de los derechos humanos, que es un camino muy bonito y las invito a seguir. Segundo, estaba también diciendo que Eduardo Umaño Mendoza también es un creador de nuestra organización de derechos humanos, la Asociación Minga. Por la cabeza de él pasó la creación de este hermoso espacio y reconocer también la labor del Centro Distrital de Memoria, Paz y Reconciliación, porque es un espacio que nos ha ayudado a todo el movimiento de derechos humanos y social a mantener la memoria viva pues de este país que realmente ha estado bastante desangrado y esperamos parar este desangre. Bien, frente a las preguntas en la relación a qué es una persona defensora de derechos humanos, pues una persona de derechos humanos, y aquí en Colombia también reconocemos a todos los liderazgos sociales, hombres y mujeres que defienden los derechos de las comunidades, sean rurales, urbanas, las reconocemos como personas que defienden los derechos, es decir, las garantías, las libertades que la Constitución nos reconoce, pero también que la naturaleza nos reconoce, porque los derechos son positivados, primeramente son naturales, como el derecho a la vida, lo decía Camilo ya en su intervención, el valor supremo de nosotros, los seres humanos, pero también de la naturaleza, es la vida. Y por eso todas las personas que defienden la vida como el valor supremo, pues son defensoras de derechos humanos, por ende. Pero bien, ya más concretamente son estas personas que se echan a cuestas una causa, defender, proteger, luchar por todo tipo de derechos. Los derechos es una gama bastante amplia. Están los derechos civiles y políticos, entonces tiene que ver la vida, la participación, la dignidad, la integridad física, el derecho a la ciudadanía, al nombre, etc. Es una gama amplia de derechos, pero también están los derechos económicos, sociales y culturales que están muy relacionados con lo que también tiene que ver con la justicia social que Camilo ya hablaba, es decir, con el bienestar y con la vida digna que debemos de tener todos los seres humanos, pero no solamente los seres humanos, la naturaleza en general, porque eso ya está revaluado, que solamente los derechos están para los seres humanos, la naturaleza en general tiene que ser cuidada por los seres humanos. Estas personas entonces también defienden el derecho a la salud, el derecho a la educación, a la vivienda, a una vida completamente digna, con justicia social. Pero también estas personas reivindican los derechos que llaman de tercera generación o colectivos, que son el derecho al medio ambiente, el derecho a la paz. También es un derecho muy importante. Nuevamente tenemos problemas. Hagamos un pequeño ensayo. Si quieres, quítate el manos libres, desconéctalo y miremos con el audio del compu a ver si mejora. Dale. Ahí me escuchan, no sé, tengo un problema que no sé qué hay en estos sitios que me interrumpen porque tengo plena señal.
¿No me escuchan bien allí? Ahora te escuchamos mejor, de pronto es el micrófono que está generando un corte. Adelante. Bien, entonces, ¿quiénes son los líderes, lideresas sociales que son personas defensoras de derechos humanos? Son estas personas que se echan a cuestas los problemas de su comunidad, sea una comunidad rural, sea una comunidad urbana. Toda sociedad organizada tiene siempre unas personas que están adelante enfrentando las problemáticas. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Me escuchan? Con algo de interferencia en el sonido, pero se comprende perfectamente lo que estás diciendo. Bien, lo que llama la atención es que las personas defensoras de derechos humanos son estos seres que en una comunidad organizada, sea rural, sea urbana, sea académica, en otro tipo de profesiones, campesinos, indígenas, afros, cualquier comunidad, se echan a cuestas los problemas y buscan ayudar a solucionarlos. En Colombia, los líderes, lideresas sociales, normalmente son estas personas que enfrentan actores violentos en las zonas de alta conflictividad, que enfrentan al Estado, que enfrentan a la fuerza pública, a todo tipo de actores que también de alguna manera hacen daño, pero que otros tienen que responder por los derechos. Es decir, son estas personas que ponen el pecho todos los días y de noche también para que se puedan resolver las dificultades, pero también para solucionar otro tipo de dificultades, los acueductos, las carreteras, la salud, ahora la tecnología. Mira, en este momento, pues gran parte de los estudiantes de la ruralidad no tienen acceso al Internet. Solamente el 9% de los estudiantes de zona rural tienen acceso al Internet. Eso quiere decir que hoy día la juventud y la niñez de Colombia en zona rural no tiene acceso a la educación porque no tienen el medio, en este medio de esta pandemia, para acceder a la educación. Y los líderes sociales y las lideresas son los que están luchando para que el Estado les garantice esa conectividad. Entonces son estas personas que están todos los días al frente. ¿Y por qué se destacan? Por esto, pero por otra cosa. No todos los seres humanos nacemos con la vocación de liderazgo. No todos queremos hablar en público. No todos queremos estar expuestos en público. Muchas personas no quieren participar ni siquiera de la Junta de Acción Comunal, o los que vivimos en conjuntos horizontales, tampoco queremos ser parte de las delegaciones que van a las asambleas, porque participar tiene unos costos muy altos, en tiempo, en recursos, en el sacrificio a la familia, especialmente las mujeres. Entonces, no todo el mundo está dispuesto. Estas personas defensoras de derechos humanos sí tienen esa vocación y por encima de todos los sacrificios que tienen que hacer, están al frente de tratar de resolver cualquier situación de su comunidad. Esta es una persona defensora de derechos humanos. Hay otro elemento que me parece muy importante en el marco de un proceso de paz, de un contexto de paz como el que nosotros insistimos. Y es que las personas defensoras de derechos humanos, y sobre todo en lo rural, son ese puente que hay entre el Estado y las comunidades, que no siempre es un buen puente. No siempre hay una comunicación ni una integración, por muchas razones que no puedo decir ahora. Esas personas, esos liderazgos son los que hacen ese puente, esa comunicación, y por eso son tan valiosos. Bien, frente a la segunda pregunta, quisiera que me dijeran si me están escuchando bien. En efecto, en efecto. Es cómo podemos defender como sociedad a estas personas. Lo primero que hay que hacer es generar conciencia, y especialmente en la comunidad académica, en ustedes los jóvenes, en la niñez, que los liderazgos sociales son muy valiosos para una democracia, como lo estaba diciendo en la respuesta anterior, porque son esas personas
que nos echamos a cuestas tratar de solucionar tantas dificultades, sobre todo en un país como el nuestro, que tiene tantos problemas y donde el Estado no los resuelve, no los ayuda a resolver. Entonces estas personas lo hacen. Generar conciencia de que son muy valiosas, de que son muy importantes y de que hay que ayudar a protegerlas, a cuidarlas. Pero hay otro elemento y es hacer una sensibilización de que una sociedad sin personas defensoras de derechos humanos, sin liderazgos sociales, comunitarios, tampoco puede salir adelante. Y sobre todo en nuestro país, donde hay tanta violencia, donde hay tantos actores armados, violentos, legales e ilegales, que atentan contra las comunidades y que de facto controlan los territorios. Por eso es importante hacer conciencia. Un tercer elemento es imaginarnos que en todas nuestras casas, en todos nuestros hogares, hay una persona defensora de derechos humanos. Dana o María Alejandra, en este caso, ya en su colegio, Eduardo Umaña Mendoza, tienen algún liderazgo, en algún momento han reclamado justicia por algo que les parece inequitativo frente a sus compañeritos y compañeras, ya tienen elementos de ser defensoras de derechos humanos porque están reclamando una equidad en algo que les parece injusto, así sea académico, o sea, en el descanso, en fin. Entonces hay que hacer conciencia de que cualquiera de nosotros, su papá, su mamá, hermanos, primos, vecinos, cualquier persona es defensora de derechos humanos. No somos personas que solamente hemos estudiado y nos hemos especializado en el tema. No, todo el mundo que está reivindicando los derechos de su comunidad, grande o pequeña, ya es una persona defensora de derechos humanos. Para no alargarme mucho, y para la tercera pregunta, ¿cuáles son las mayores afectaciones a las personas defensoras de derechos humanos? Pues hay una que es fundamental y que es la que más se hace relevancia en el país, y es el derecho a la vida, es decir, el asesinato o el homicidio. Y es quitarle la vida a estas personas porque son incómodas, porque son una piedra en el zapato para los intereses particulares, para intereses malsanos que al encontrar a estas personas impidiendo que puedan realizar los propósitos de algún grupo legal o ilegal, político, económico, y se encuentran con líderes que se oponen a esas intervenciones perversas o malsanas o que le hacen daño a la comunidad, prefieren quitarlo del camino físicamente. Esa es la primera afectación, la vida, la integridad física, que no solamente es el asesinato, también hay muchos atentados en Colombia con mucha frecuencia y es el intento de asesinar a estas personas. También están las amenazas. En Colombia está muy naturalizado, así como el asesinato, las amenazas a través de panfletos. Creo que ustedes conocen que con frecuencia aparecen unos panfletos donde están los nombres de personas o de organizaciones sociales de derechos humanos, pero también líderes políticos que son amenazados por su trabajo. Eso ya es una agresión y una violencia contra estas personas, y eso hace mucho daño, porque muchas se ven afectadas y tienen temor que si siguen desarrollando su labor, obviamente van a ser asesinados o violentados. Otra afectación muy fuerte es la estigmatización, y esa estigmatización se da especialmente desde funcionarios de altos cargos, tanto en lo nacional, gobierno, Estado, como de lo territorial. Cuando en alguna alocución o en una expresión pública desconocen o dudan de la idoneidad del trabajo de líderes y lideresas sociales. Cuando un ministro dice, o cuando un consejero de seguridad en el país, como pasó recientemente, dice que los movimientos indígenas esconden detrás de ellos a terroristas, pues ahí ya hay una afectación porque está señalando a esas comunidades que tienen importantes liderazgos sociales,
que tienen importantes defensores de derechos humanos, los está señalando y los está poniendo en riesgo. No solamente está atentando contra su dignidad y buen nombre, sino que también lo está naturalizando y legitimando que algún actor pueda atacarlos. Por ejemplo, ayer asesinaron a una gobernadora del pueblo indígena Nasa, lo cual es muy doloroso y sigue siendo demasiado fuerte y cruel para una comunidad tan valerosa como es el pueblo Nasa en norte del Cauca. Pero también hay otras afectaciones. Está el robo de información. Con frecuencia se pierden, se roban computadores, celulares, no por el valor físico, sino por la información que allí se tiene. Son muchas las afectaciones a estas personas y muchas veces se tienen que desplazar. Pero no solamente la afectación a la persona, a su familia. Hemos hecho algunos estudios y algunos rastreos de qué pasa con las familias de las personas asesinadas, hombres y mujeres. Y normalmente las familias quedan completamente destruidas, se tienen que desplazar y el Estado, por supuesto, no los protege ni los cuidó cuando estaban en vida sus padres y mucho menos los va cuando este liderazgo o esta persona desaparece físicamente. Así que el valor en democracia de estas personas es muy alto, es supremo, y el llamado es que a toda la comunidad estudiantil, y sobre todo ustedes, la juventud, entiendan lo importante que es seguir por el camino de la defensa de los derechos humanos y segundo, cuidar de todos los liderazgos sociales, comunitarios y personas que defienden los derechos en el país. Gracias. Agradecemos a Diana por su intervención y ahora vamos con un invitado muy especial, con Daniel Contreras. Dani, tus preguntas son las siguientes. ¿Qué te ha implicado ser un joven defensor de los derechos humanos? ¿Cómo te vinculaste a esos procesos? ¿Esto ocurrió en el barrio o en el colegio? Y por último, ¿qué mensaje nos quieres compartir a las personas que te escuchamos en esta transmisión? Hola Dana, ¿ya me oyen? ¿Me oyen? En efecto, Dani, te escuchamos. Ah, qué bien, qué bien. No te Muchísimas vemos, gracias. pero te escuchamos. Ok, voy a intentar prender la cámara. Ahora sí. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias a mis profes y por supuesto a mi colegio, a los panelistas que hemos estado aquí. Hace un buen rato ya no veía a Camilo. Yo tuve la oportunidad para hacer una conmemoración en el colegio, también de hacerle una entrevista con un compañero en la Universidad Externa. Entonces los saludo también a Camilo. Bueno, con relación a las preguntas, ¿qué ha implicado ser un joven defensor de derechos humanos? Bueno, yo creo que eso tiene de largo como de ancho, ¿no? Como han señalado mis compañeros de panel, yo creo que los derechos humanos tienen implícitamente una dignidad humana por la cual, dijéramos, dignificar, ¿no? Y todas aquellas acciones, procesos, todas aquella, dijéramos, promoción de escenarios de participación y demás que las organizaciones podamos crear, pues tienen un componente de derechos humanos importante. Entonces, pues dijéramos, ha implicado, dijéramos, una responsabilidad bastante amplia consigo mismo, con la comunidad y con las personas a las cuales uno de alguna manera tiene algo que aportarles y eso, dijéramos, es importante. Por supuesto, los escenarios de preocupación que señalaba también el profe Manuel y que ya se han dicho, dijéramos aquí, en torno a, pues, cuando uno de pronto es como activista y promueve ciertos escenarios y actividades dentro de su comunidad, su colegio y su misma universidad, pues, dijéramos, en un país como Colombia arriesga muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el año en el que fue asesinado Eduardo Umaña Mendoza, es el año en el que yo también nazco y de ahí para acá por lo menos ha existido una generación.
Y en ese orden de ideas uno se pregunta como qué ha cambiado de allí, desde el año 98 hasta la actualidad, en materia de defensores de derechos humanos en Colombia. Es un asunto muy complejo, ¿no? Y unas reflexiones muy profundas. Pero sobre todo, dijéramos, ese como el escenario más preocupante, pero sobre todo dentro del escenario más importante es pues la resistencia por los mismos, ¿no? Esa vocación que ya han señalado mis compañeros de panel, de que las personas que de alguna manera tienen la posibilidad y quieren y tienen una conciencia crítica para poder contribuir a el mejoramiento del ser y la sociedad, pues es una tarea ardua, ¿no? Pero que hay que hacerla, hay que hacerla. Es decir, si no se hace, si no se defienden los derechos, si no se promueven los escenarios de participación, si no se promueven, pues dijéramos, las dinámicas intergeneracionales, pues en un país como Colombia, pues es aún más preocupante. Entonces, un poco también la invitación es a ello. Y ¿cuál ha sido el proceso? Pues yo creo que yo me vuelvo activista eh, desde la universidad. Cuando tuve la oportunidad y la posibilidad con unas compañeras y compañeros y profesores, eh, tuve, dijéramos, largas discusiones y reflexiones profundas sobre el quehacer de la academia, ¿no? Eh, dijéramos, y precisamente la Escuela Política del Liderazgo Empodérate surge como, pues dijéramos, en un aspecto de académico, intelectual, pero que nos preguntamos cómo ir más allá y cómo podemos construir país desde lo que sabemos, ¿no? Entonces, pues en el año 2017 nosotros empezamos un proyecto en la localidad de Usme, donde participaron eh, diferentes liderazgos comunitarios y sociales, y con los cuales desde este año hasta aquí, pues hemos afianzado trabajo territorial aquí en Usme. Hoy día damos capacitaciones en colegios de la localidad. También hemos hecho extensión, por ejemplo, en la mesa Cundinamarca y en Cazuca, en Soacha. Y precisamente ayer estuvo nuestro director de escuela en el Catatumbo con una escuela de mujeres, haciendo escuela política. Entonces, pues yo creo que pues el proceso desde el 2017 hasta aquí, que empezó como proyecto universitario, de hoy día ya somos un proyecto territorial, pues aunque pequeño, se puede decir que referente, pero que vamos paso a paso, muy confiados de pretender construir sociedades. Eso es, dijéramos, lo más importante. Y pues las dinámicas territoriales que nos encontramos en los sitios en los que hacemos este tipo de actividades, pues dan para ello, ¿no? Sectores populares, con contextos difíciles, marginales, como lo es la localidad de Usme, la cual yo también vivo, es decir, somos vecinos con muchos de aquí, y pues dijéramos, va un poco enfocado a ello. Ahora, ese proceso, de alguna manera, permite consolidar unas premisas importantes para, digamos, como egresado del Colegio de Ardumaña Mendoza, y es necesario volver, y ahí, dijéramos, puedo ir también construyendo una premisa de reflexión frente a las generaciones que están saliendo del Colegio de Ardumaña Mendoza, y es que hay que volver al colegio. Hay que volver cuando tenemos la posibilidad de ofrecer algo, y hay que construir desde el barrio, construir incluso desde los escenarios familiares, institucionales, y entender que muchas de las reflexiones que nos daban los profes en el colegio, pues fue determinante para posteriormente, por ejemplo, en mi caso, darnos unos escenarios de reflexiones profundas y llevarlo a, a escenarios de transformación social. Por ejemplo, qué hace la escuela? La escuela, más allá de ser un semillero de investigación que surge desde la academia,
¿sí? Dijéramos desde espacios intelectuales, pues nosotros también hacemos acción directa y promovemos la participación ciudadana e institucional, promovemos la recuperación de espacios públicos y el embellecimiento de barrios y de calles. Por ejemplo, nosotros fuimos junto con estudiantes, profesores y personas, vecinos de la comunidad en el barrio Sucre, que hicimos el mural de la escalera, ¿no? La que conduce a nuestro colegio Eduardo Umaña Mendoza. Y eso fue en una jornada de convivencia en la cual pues pudimos interactuar y construir un escenario, digamos, propicio para fortalecer eso, digamos, esa dignidad humana, ¿no? Que es tan importante dentro de la construcción del ser y la sociedad. Entonces, y ya para ir cerrando, yo creería que el mensaje es, pues, va muy enfocado a lo que mencionaba, ¿no? Hay que tomarnos los derechos humanos en serio, hay que eh, en la medida de las posibilidades que podamos tener herramientas que nos permitan fortalecer a nosotros como personas y a la sociedad, hay que pues darle toda el motor posible. Y tercero, hay que volver siempre en esos escenarios y a esas personas que siempre nos han acobijado. Por ejemplo, yo actualmente que la escuela está en el Colegio Eduardo Umaña Mendoza, pues nos sentimos muy, dijéramos, muy afectuosos de poder construir también. Y pues fue una tarea ardua que ya desde el año 2019 estamos haciendo, ¿no? Entonces, ese sería como el mensaje de cierre, Dana. Por demás, pues, por ejemplo, tú que participas también en la escuela, sabes que es un escenario de diálogo e interacción muy interesante y donde las reflexiones nos dan para entender que la defensa y la promoción de los derechos humanos es necesario en nuestro país y en nuestra localidad. Agradecemos sus sentidas palabras, las cuales nos abren muchas reflexiones. A continuación compartiremos algunas preguntas que han escrito en el chat de YouTube. Le daremos la palabra a cada uno para responder y por temas de tiempo solo tendremos 2 minutos por invitado. Esta pregunta va dirigida al profesor Manuel y para Camilo Umaña. ¿Creen ustedes que nos están vulnerando nuestros derechos con la reforma tributaria? Esta pregunta es de Sharon Rodríguez. Bueno, sí, voy primero un saludo muy especial. Sí, por supuesto, es decir, es importante pensar que digamos, el Estado tiene que estar al servicio del pueblo, ¿sí? No el pueblo al servicio de la maquinaria del Estado. Entonces, esa visión, que es tan básica, se invierte cuando hay unas cargas tributarias muy fuertes, cuando son las personas quienes deben sostener toda la maquinaria del Estado, sobre todo cuando esas cargas se concentran en las personas más débiles de la sociedad. Es decir, que ustedes pueden leer la reforma tributaria y, y tiene muchísimos impuestos que uno dice, bueno, pero eso no me toca a mí. Van a grabar los tractores, van a grabar los insumos agroindustriales, eso no me toca a mí. ¿Sí? Lo cierto es que ese aumento en tributos va a generar una fuerte carga porque van a subir los precios de todo, de todo. No es que no se va a tocar la canasta familiar, olvídense, va a tocarse todos los tributos que corresponden a cómo se producen los productos de la canasta familiar. Todo va a subir. La pregunta es, ¿cómo vamos a garantizar una supervivencia en una época de la peor crisis histórica, económica del continente, ni siquiera solamente la gravísima crisis colombiana, cuando además vamos a tener una carga adicional? ¿Y esa carga adicional para qué se va a implementar? Porque las cargas se supone que deberían distribuirse, ¿cierto?
Entonces, si tenemos a los más ricos tributando más, pues eso se distribuye entre más gente y genera más bienestar. Pero aquí la carga suele ser inversa. La carga se distribuye en muchos y los beneficios se concretan en pocos. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar con una sociedad en la cual tengamos muchas más cargas tributarias, mucho menos posibilidades de solventar nuestros niveles de vida? ¿Y qué va a pasar sobre todo con las comunidades más vulnerables? ¿Mm? Hay personas que van a perder el 4, el 5%, los más ricos, pero las comunidades vulnerables les dicen, ustedes solo van a perder un, un poquito, el 0.1%. Pero con lo que no dicen es que el 0.1% muchas veces es la frontera entre el hambre y la calle o la vida. Entonces, eso es muy grave y creo que sí va a haber una afectación muy grande de los derechos humanos en esta era de nuevo autoritarismo que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Camilo, por tu intervención. Le damos la palabra al profe Manuel. Sí, muchísimas gracias y agradezco también la pregunta que hace Sharon y pues ya le había respondido algo en el chat, pero simplemente agregaría que pues de pronto sería interesante o sería muy importante mirar como cuáles son las prioridades que tiene el Estado a la hora de elaborar el presupuesto y sobre todo a la hora de invertirlo, porque pues mucho se oye hablar de que nosotros tenemos un Estado bastante gordo en lo que tiene que ver con pues las representaciones en lo que es el Congreso, la Cámara, todos estos organismos del Estado, que son importantes, pero que digamos que el tamaño del Estado es bastante grande. Yo no sé si Camilo me puede ayudar allí. No sé cuántos senadores y representantes nosotros tenemos en este momento, pero pues hay países donde dicen, bueno, bastaría con tener 1 o 2 senadores o 1 o 2 representantes y de esa manera si tenemos 33 unidades administrativas en Colombia y si tuviéramos 4, pues tenemos 4 por 3, 12, serían 120, más o menos 120 personas que están en los cuerpos legislativos, en la Cámara y el Senado. Entonces, hay algunos que piensan que pues si tuviéramos ese número, pues ahorraríamos bastante en el presupuesto. Pero creo que tenemos mucho más que ellos, mucho más que esa cantidad, por una parte. Y por otra parte, pues también hemos sabido en los últimos tiempos que pues el Estado colombiano ha invertido en la guerra, sigue invirtiendo, se le sigue apostando a la guerra y pues en ese sentido pues ha comprado aviones, ha comprado pues máquinas de guerra, hablemos de máquinas de guerra y pues eso no es barato y por lo tanto pues ha hecho que pues digamos que ese dinero pues que se hubiera podido invertir, digamos, en otras necesidades más básicas como salud, educación, saneamiento básico, qué sé yo, subsidios para vivienda, etcétera. Entonces, simplemente me acuerdo de la canción de Marta Gómez que dice que para la guerra nada, o como dice una canción infantil, que lo que se gasta en guerra, pues que se invierta en otra cosa que sea más útil para la vida. Muchas gracias. Gracias, profe, por su intervención. No sé si de casualidad habrán más preguntas. Bueno, creo que no tenemos más preguntas en el chat, pero quisiera visibilizar, rompiendo aquí un poco el protocolo y pidiéndole permiso a Ana y a Alejandra, un comentario que nos envía Adriana Victoria Barco, a quien saludamos muy especialmente también, que nos ha acompañado en diversos ejercicios, que dice de la siguiente manera: Eduardo Umaña Mendoza es semilla en cada alumno, alumna, profesor, profesora y funcionario del colegio.
vive y sigue defendiendo los derechos humanos. Apachachos y gracias. Muchas gracias, Adriana, por tu comentario. Y quisiera visibilizar una última intervención, pidiéndoles digamos, una breve intervención, quizás a Diana, bueno, a Camilo, a Manuel. Creo que perdimos la conexión con Daniel, y retomando una de las preguntas una de las niñas en el video introductorio, Alison Carmona, quien saludo muy especialmente desde acá, y dice de la siguiente manera, me dice: profe, ¿por qué pareciera que nuestros gobernantes se empeñan en que no tengamos un pensamiento crítico? Entonces, cerraríamos con esa pequeña intervención. Entonces, pues bueno, tendría la palabra, no sé si Diana, ¿quieres comenzar? Bueno, yo la última reflexión que quisiera compartir con toda la comunidad educativa, especialmente tanto estudiantes como profesores y también padres de familia, es que la defensa de los derechos humanos hace parte de ese camino crítico de la sociedad. Es decir, defender los derechos humanos, sea cual sea el nivel educativo que tengamos, social, etcétera, es de una importancia mayor en la medida en que así también somos críticos frente a todo. Es decir, uno no puede ser crítico solamente frente al Estado, sino también a la forma de vida de nosotros, el tipo de sociedad que estamos construyendo, el tipo de sociedad que hemos construido contra naturaleza. Es decir, el aspecto crítico pasa por estudiar qué son los derechos, qué son las garantías, qué son las libertades, cuando nosotros vamos a ser libres frente a tantos sometimientos y pensamientos que no son propios nuestros, que son impuestos y que no nos permiten desarrollarnos como una sociedad realmente justa, equitativa y sobre todo humana. Esa es la reflexión que le dejo especialmente a los estudiantes y a las estudiantes. Muchas gracias. Pues no sé, a mí me parece que yo concuerdo mucho con Diana de que de por sí el defender derechos humanos ya es una actividad crítica, lo que es a su vez algo triste, porque es decir que en una sociedad como la colombiana tiene una aptitud crítica al defender los derechos humanos cuando debería ser, digámoslo así, una aptitud mucho más acorde con el estado de cosas, digámoslo así. Pero yo pienso que el ejemplo que nos ha dado Daniel, por ejemplo, a quien saludo especialmente, es importante porque es decirle, mire, usted tiene una forma de vida en la cual tiene un barrio con estos esquemas de miseria, de problemas, de falta de formación, etcétera, y tenemos esos márgenes en los cuales usted se puede mover. Usted puede moverse en esos márgenes de problemas sociales, pero lo que hacen iniciativas como el Colegio Eduardo Umaña o lo que hacen iniciativas como la Escuela de Formación que ha implementado y ha ayudado tanto Daniel, es decir, bueno, pero es que esos márgenes no nos sirven. Es que de pronto tenemos que correr los márgenes. Es que no queremos más pasar por la calle que esté vuelta a nada, no queremos más un sistema en donde no tengamos una mínima garantía de derechos, pero ¿qué vamos a hacer al respecto? Yo creo que la actitud crítica es altamente constructiva, ¿no? Suele verse que, bueno, el que va a criticar va a decir que esto no sirve y esto tampoco, pero la actitud realmente crítica además tiene una fase altamente constructiva y altamente propositiva. Y esto va muy acorde con el mensaje, si me permiten atarlos con el primer mensaje que les quería dar, el tema de, bueno, si usted quiere construir algo, piense e identifíquese con el valor vida, además tenga convicción en los esquemas de justicia social y pues idealmente insista y haga algo, porque pues claro, podemos quedarnos toda la vida aquí diciendo todo lo que está mal en la sociedad y hay mucho, y no nos alcanzan los foros. Pero cuando en los foros incluimos formas de construir iniciativas que le apuesten a otras formas de vivir la vida, eso es una aptitud crítica. Cuando decimos en este foro, por ejemplo, que tenemos el Colegio Eduardo Umaña y tenemos estudiantes como María Alejandra y como Dana,
que están en el gobierno estudiantil y que piensan en sus iniciativas locales, pero también están pensando en el colegio, pero a la vez están pensando en cómo vivir y cómo construir barrio, pero también familia, cómo construirse también como personas, decimos, es que mira, hay un ejemplo crítico de construcción. Cuando vemos a Daniel y nos dice, mire, es que la escuela, yo me formé en la universidad y estoy tratando de llevar esas iniciativas a mi barrio, a mi localidad y pensar desde ahí qué podemos hacer, eso tiene un potencial altamente crítico, ¿sí? Cuando vemos a profesores como Manuel, como Douglas, como Sebastián, como los del área de ciencias sociales y en general del Colegio Eduardo Umaña, decimos, es que esta gente está preocupada por desarrollar un pensamiento de qué vamos a hacer con esta sociedad, qué van a hacer ustedes, queridos y queridas estudiantes, el día de mañana, cuando estén aún más cercados por los grupos armados, por las bandas de microtráfico, no va a haber nada de educación, va a haber una reforma tributaria que les va a quitar gran parte del sustento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a preparar? ¿Están ustedes adelantando, por ejemplo, procesos de agricultura urbana? Están alistando procesos de educación colectiva para que nadie se quede sin educación. Están pensando en cómo sostener los comedores comunitarios en las épocas de gran crisis. Están viendo a ver cómo generan accesibilidad en comunicaciones y telecomunicaciones para épocas de pandemia, cómo pueden idearse proyectos. Están presentando proyectos nacionalmente, internacionalmente, para apoyar los proyectos sociales de sus comunidades. ¿Qué van a hacer? Porque se pueden quedar toda la vida pensando es que los gobernantes no quieren, pero ¿cuáles son los márgenes que ustedes quieren darle a su vida? También depende de esa fuerza y esa identidad que ustedes puedan tener. Entonces me parece que el pensamiento, más que pensamiento crítico, es una acción crítica, y la acción crítica es ¿qué vamos a construir? ¿Cuál es la agenda que proponemos? ¿Sí? Entonces eso me parece fundamental, y ahí hay un papel vital del colegio que nos conglomera, que nos pone a hablar a Diana desde las organizaciones gubernamentales, al Centro Distrital de Memoria, Paz y Reconciliación desde las iniciativas públicas, a Daniel desde el tema del estudiantado universitario, a María Alejandra Diana con los estudiantes del Colegio Eduardo Umaña. ¿Cómo generamos más estos espacios en donde todos podamos decir, mire, yo estoy poniendo esto? ¿Cómo construimos? ¿Cómo unimos esas iniciativas? Y ahí una última frase que me parece muy adecuada de mi papá: los derechos de los pueblos, los derechos humanos, son una lucha de soledades que se encuentran. Entonces, tenemos que generar más encuentros. Esa es mi idea. Muchísimas gracias, Camilo. Continuamos con la intervención del profe Manuel. Gracias. Sí, yo pensaba que escuchando a Camilo, estaba pensando que todo lo que acaba de decir Camilo, pues podría concentrarse en la manera como nosotros estamos construyendo ciudadanía desde el colegio. Es decir, que nosotros hablamos demasiado, bueno, hablamos muchísimo, menos mal que este tema está presente. Justamente esta semana en el colegio, que estamos en semana de énfasis, hay uno de los proyectos que se llama orientación vocacional, orientación profesional, proyecto de vida, y lo que se busca con esto y pues desde la asignatura también, lo que se busca es básicamente cómo desarrollar mi vocación, a qué me siento llamado, pero que ese llamado no sea un llamado únicamente individual, sino como desde lo que yo quiero hacer con mi vida, no importa lo que yo quiera hacer con mi vida, puedo tener un aporte a lo que tiene que ver con lo que está pasando en mi entorno. Puede ser en mi entorno pequeño, como en mi familia, en mi cuadra, en mi barrio, en mi localidad, en mi ciudad, en mi país, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues es básicamente lo que se trata, lo que estamos tratando de hacer en el Eduardo Umaña desde el proyecto educativo institucional, es pensar nuestros proyectos de vida en función no solamente de nuestros intereses particulares y aún familiares, que eso está bien, sino que es importante tener en cuenta también los intereses de lo que está, es decir, las problemáticas de lo que está sucediendo en nuestro entorno. Y para eso, básicamente, cuando yo ya me preparo para mirar,
pues, para tratar de buscar, para problematizar el bien común, de qué manera yo le puedo aportar al bien común, de qué manera puedo traer las problemáticas a mis proyectos de vida. Entonces, me parece que estamos ya en los terrenos de construcción de unas nuevas ciudadanías, es decir, cómo mi proyecto de vida también es generador de unas nuevas maneras de ser ciudadano y de responder frente a esas problemáticas. Y entonces ahí también ya nos damos cuenta de que esas ciudadanías que estamos construyendo tienen que ver también con la construcción de una dimensión política. Algunas personas en el Estado colombiano ven con malos ojos ven con malos ojos esa manera de formar, esa manera de construir comunidad académica, y dicen que eso es adoctrinamiento, que nosotros estamos adoctrinando a nuestros estudiantes, pero pues ¿de qué otra manera es posible construir unas ciudadanías políticas, de unas ciudadanías críticas, si no es partiendo de la base de lo que está sucediendo en nuestras comunidades? Entonces, resulta que pues eso está presente en nuestras comunidades y tenemos que partir de allí para pues tratar de hacer transformaciones. Entonces, sí, básicamente se trata de que nosotros hagamos que con el ejercicio de nuestra ciudadanía, con el ejercicio de nuestro proyecto de vida, pues vayamos tratando de hacer que pues como que la historia vaya cambiando y que se vayan dando pasos y transformaciones en nuestra comunidad. Muchas gracias, profe Manuel, por su intervención. Y bueno, ahora vamos con Daniel. Gracias, Dana. Se me olvidaba dar un apunte y María Alejandra también está en la escuela, ¿no? Entonces, sabes de lo que estábamos hablando también profundamente en esto. No, yo creo que, pues muy de la línea de lo que ya han mencionado, pues agregaría que Camilo también propone cosas muy específicas en las cuales hay que pensarse y de las cuales hay que construir. Voy a aprovechar también de nuevo para hacer una cuña y, por ejemplo, en la escuela este año tenemos propuesto terminar con 3 huertas comunitarias en un mes. Entonces, esos son, por ejemplo, las iniciativas de las cuales, por ejemplo, habla Camilo, y estoy muy de la mano, y es, sí, nos podemos sentar aquí, de hecho pueden estar personas más expertas que uno hablando sobre los grandes problemas de Colombia, pero yo creo que es rescatar en las pequeñas iniciativas y ver en las pequeñas acciones las grandes transformaciones, ¿no? Y en ese orden de ideas es uno ponerse en la tarea de tomarse el asunto en serio, saber que esto es un tema de verdad de justicia social seria, de la cual pues tenemos que hacer parte, de la cual tenemos una formación o por lo menos unas críticas que desde el colegio ya nos hacían, si éramos en los escenarios de discusión con los profes y otros, y eso es importante, ¿no? Eso es determinante para no solo, digamos, direccionar la vida de uno cuando ingresan, dijéramos, en ese mundo del hacer, ¿sí? De la acción directa, se puede decir también, no tanto adaptado, por supuesto, también a un asunto académico, pero hay que hacer. Y es también orientar su propia vida y ayudar a orientar la de la misma comunidad en la cual uno vive. Entonces, muy de la mano con las reflexiones que ya han hecho, considero que es importante el hacer, el no hablar muchas veces tanto como si hacer y ir orientando. Esa sería como mi última reflexión. Bueno, estamos llegando al final de este conversatorio. En nombre del Colegio Eduardo Umaña y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, agradecemos muy especialmente a nuestros invitados e invitada por sus palabras y sus reflexiones. Todas ellas, sin duda, muy valiosas para continuar con la tarea iniciada por José Eduardo Umaña Mendoza. Claro que sí, Dana. Y para cerrar este breve recorrido por la memoria de la defensa de los derechos y la vida, los queremos dejar con un video de cierre.
Y después, quiéralo o no lo quiera, con odio lacrimal y miradas de hielo, mear las paredes del cielo, con eso de clamar descorazonadamente: ¿quién carajos me ha matado con la muerte? Umaña, un defensor de los derechos humanos, un gran abogado, pues muchas veces prefería dejar aparte sus cosas por solucionar la de los demás. Fue un gran líder. No te olvidamos, Eduardo, porque de ti estábamos impregnados, y los que no estaban así quedaron. Creer en la justicia, creer en la victoria de la vida sobre la muerte. Es por esta razón que, como nuestro maestro a todos, Eduardo es memoria viva. Levanta tu voz, grita. No te olvidamos. No hablamos, Eduardo. No te olvidamos, hoy te recordamos. No te olvidamos, Eduardo. Intelectual, maestro, humanista, defensor de derechos humanos, pero ante todo padre, esposo, hermano, hijo y amigo. Una década marcada por la indiferencia, la injusticia, el olvido y la impunidad que camina reinante ante los ojos cerrados de quienes olvidan al Soñar con sueños y con utopías, sabiendo que nunca habrá realidades, dejando semillas de lucha para las próximas generaciones, sabiendo que en cada momento que pasa se acaba la vida y que cada momento que usted está viviendo es una ganancia contra la muerte. Entonces vamos a ensayar. Gracias. Bueno, vamos a ensayar. Les voy a decir cómo va a ser algo esto. Aproximadamente un año trabajando con niños en trabajo de técnica vocal. Este trabajo surge como parte de un programa que inició la Secretaría con la Fundación Música en los Templos, que pretende propagar el sentido y el gusto por el canto y por el buen canto. Eso, pues muy chévere haber ido, pues además porque fue mi primera vez que pues, yo canto, hago algo delante de un público tan grande. Y también me pareció espectacular de distinguir a todos los familiares de Eduardo Umaña y saber que era tan importante. En el grado 6-4 y sentí mucha emoción cuando fui a la universidad cantando el homenaje a Eduardo Umaña Mendoza y no, estoy feliz de hacer eso. Pues porque nos llevaron a la universidad. Y muy bonito el coro porque ahí aprendimos muchas cosas y Eduardo Umaña fue alguien que defendió los derechos y pues nosotros los de coro le queríamos cantar una canción el día de los 10 años de muerte. Los niños muy emocionados. Pienso que esas cosas de contacto con las otras personas es muy positivo para su trabajo y pues, para su vida también. Creo que a partir de este homenaje ellos conocen un poco más al personaje. ¿Saben de quién estamos hablando cuando hablamos de Eduardo Umaña Mendoza y de la importancia y la trascendencia que tiene el señor en la historia de nuestro país? ¿Qué necesita un ser humano para no apartarse de sí? ¿A qué distancia está mi mano de la gente que conocí?
Hoy te saludo además, pero de una forma no estás. Hoy te recordamos, y con muchos otros faltas tú. Hoy, devuélvase del estado en que le dejó la muerte, véngase a morir con los vivos, a vernos y verte. Deslabre las cadenas de la infinitud, que igual todo lo que veo me suena a su quietud. Y lo que más me impactó fue un video que dieron de él, donde demostraba que él quería una comunidad socialista, donde todo fuera igual para todo el mundo. Y lo que más me gustaba de él era que él no esperaba ni plata ni nada a cambio, lo único que esperaba era justicia para los pobres, los trabajadores. Unos ni les importa estar en este colegio, otros a medias le ponen importancia y otros pues a veces se interesan pero no luchan por obtener más cosas. Y después, quiéralo o no lo quiera, con odio lacrimal y miradas de hielo, mear las paredes del cielo, con eso de clamar descorazonadamente: ¿quién carajos me ha matado con la muerte? Que nuestros derechos no nos vayan, porque quedamos sentados. Tenemos la hermosa sorpresa que los estudiantes del colegio, los que Eduardo Mendoza, nos acompañan. Y les pido que se junten con él a cantar el coro. Niños. No te olvidamos. No te olvidamos, hoy te recordamos, no te olvidamos. Que nuestros derechos no nos vayan, porque quedamos sentados. Tenemos la hermosa sorpresa que los estudiantes del colegio, los que Eduardo Mendoza, nos acompañan. Y les pido que se junten con él a cantar el coro. Niños.